Vivo como el rojo. Muerte. El fin de uno mismo. El horror de saber que en algún momento abrirías los ojos por última vez. La muerte en términos generales no había sido algo en lo que la mayoría de los androides pensaban, sus cuerpos tenían la capacidad de correr por eones intemporales siempre y cuando se cuidaran a sí mismos. La mayoría de ellos ni siquiera sabían exactamente cuánto tiempo llevaban vivos. Y ahí es donde entraron las máquinas para cambiar esa arrogancia. Un fin era un fin sin importar las especies y por mucho que corrieran por seguridad las máquinas siempre carecían de piedad y fue así que los androides aprendieron por primera vez a temer lo que pasaba cuando ya no existes. Aprendieron a temer ese frío abrazo, tal como lo hicieron sus creadores. Las unidades Yora, por otro lado, se diferenciaban porque tenían la capacidad de ahorrar, un cambio muy pequeño si lo miras en su forma básica. Esta capacidad les permitió hacer una copia de seguridad de sus datos, sus experiencias, en esencia, todo sobre ellos mismos hasta ese momento y recrear un cuerpo con dichos datos, esencialmente un tipo de avivamiento, si se puede llamar así. Una fuerza de soldados eterna, en constante aprendizaje e ilimitada. El mejor enemigo de las máquinas autorreplicantes que se habían apoderado del planeta de la humanidad. No era exactamente así como lo veía 6B en este mismo momento. Un ojo sin emociones escaneó el paisaje frente a ella, no podía escuchar nada más que un suave zumbido que seguía interrumpiendo cualquier pensamiento que tenía desde hacía mucho tiempo que había perdido esa parte de sus sentidos. ¿Qué pasó? Ella no entendía que el día transcurría como de costumbre. Destellos de gritos, humo, fuego y tierra resonaron en su mente. El ataque había sido inmediato, nadie tuvo tiempo de prepararse, hace solo unos minutos ella estaba hablando amistosamente con un par de androides. Ah. Así es, ¿dónde estaban ahora? Mirando a su alrededor notó dos cuerpos arrastrándose por partes faltantes y otras rotas, gritaban enojados. ¿A quién? ¿Su? ¿Por qué? ¿Qué podría hacer ella contra un enemigo tan imposible? La desesperación en sus rostros era demasiado clara. Su ayuda no cambiaría nada. Antes de que pudieran terminar cualquier súplica que tenían, sus vidas fueron aplastadas por algo que probablemente ni siquiera se dio cuenta de que estaban allí mientras continuaba su marcha imprudente por la ciudad. Las dos que fueron destruidas no eran unidades de combate, ni siquiera del tipo Yora, así que esta sería la última vez que las vería. Demasiado. Una gran sombra se proyectó sobre ella cuando el gigante dio otro paso, apenas evitando su cuerpo destruido, aún fue suficiente para arrojarla junto con los escombros. Golpeó el suelo con un gruñido y todo se puso blanco ya que su núcleo había entrado en una condición crítica. Ella accedió a la situación. Faltan dos brazos. El lado izquierdo de su cráneo destruido. La pierna derecha quedó inservible. Posibilidades de supervivencia, 0. Sintió que algo flotaba a su alrededor cuando su omnipresente cápsula se mostró después del ataque presentando una opción en su pantalla. Era una pregunta rudimentaria que escuchó miles de veces y la respuesta siempre era la misma. Sí. Pero ella no lo dijo, no esta vez. No quería que el nuevo 6B reviviera este trauma, no quería que ella lo recordara. Entonces la cápsula se fue, tal vez para ayudar al 6B ya rehecho. ¿El que viviría? Estaba haciendo frío. Se preguntó qué tipo de vida tendría esta nueva versión de sí misma. Me temo que... ¿Se lamentaría de los amigos perdidos? No. ¿Haría unos nuevos? Por favor. ¿Sería esta vez que ella viviera para siempre? No quiero morir. Acurrucándose lo mejor que pudo, soltó un último gemido. Terrenos de la ciudad. Dios mío. Los ojos de Popola se abrieron ante el nivel de destrucción frente a ella. La ciudad estaba a estas alturas irreconocible si antes apenas ayudaba a dar una imagen de su otrora esplendor perdido, ahora ni siquiera eso. No quedaba nada más que tierra de cráteres y piedras rotas de lo que alguna vez fue un área metropolitana bulliciosa, y eso ni siquiera fue la peor parte. A su alrededor aparecieron cuerpos humanoides, algunos de ellos solo eran reconocibles debido a su naturaleza androide, ya que piezas de maquinaria estaban enterradas bajo los escombros.
Una niebla de tierra y humo cubría el área, aunque eso no fue suficiente para ocultar a los perpetradores mientras caminaban imprudentemente, casi ignorantes del tipo de destrucción que trajeron. Esto es peor de lo que pensaba. Debola tragó saliva y escaneó cada detalle del horrible rostro frente a ella. ¿Qué diablos ha estado haciendo Yora? ¿Dónde están las unidades de vuelo? Un sonido chirriante salió del pequeño auricular mientras Popola intentaba reforzar el volumen para que los tres pudieran escuchar. Se mudaron del océano, no tuvimos tiempo de prepararnos antes de que estuvieran sobre nosotros. Zero, que había permanecido en silencio durante su viaje, escaneó sin emociones el campo de batalla. ¿Y qué pasa con los refuerzos? El sonido estático regresó, hicimos nuestro mejor esfuerzo con los transportadores restantes, pero ese es un proceso lento ya que solo queda uno funcionando y cada vez que probamos un portaaviones, es derribado. Lo mismo sucedió con cualquier unidad de vuelo, habría continuado. Si no fuera por la interrupción. ¿Por qué no atacan el campo de resistencia? Zero entrecerró los ojos, era difícil saberlo desde la distancia, pero todos los edificios alrededor de la resistencia permanecieron en pie y no se aventuraron tan lejos hasta el momento. Eso, no lo sé, casi parecen estar esperando algo. Al escuchar esto, los ojos de Popola y Debola se abrieron mientras conectaban los puntos. Zero, por favor. Giró sus ojos serio y decidido esperando a alguien, querrás decir. La pieza permaneció en silencio por un rato, esa es nuestra teoría. Él asintió mirando al suelo pasando por alto la mirada temerosa que le lanzaban los gemelos. ¿Sabes exactamente qué es derribar algo en el cielo? No, sin embargo sabemos su ubicación aproximada. Está cerca de la fábrica, tal vez incluso en el océano, pero eso es lo más lejos que llegamos. No se ha hecho mucho turismo ya que todos están encerrados en el campamento de resistencia y siguen interfiriendo con nuestra. Teníamos gente inspeccionando ese lugar diariamente ya que era un punto caliente de actividad de las máquinas, pero fueron asesinados rápidamente antes del ataque de Goliat. Se alejó del borde del edificio alejándose de los gigantes pesados a unos cientos de metros de distancia. Esto es lo que haremos. Caminó cerca del dúo que miraba con aprensión lo que su mente había inventado. Me usaré como distracción para alejarlos del campamento, mientras eso sucede, podrá seguirlos hasta la fábrica. El dúo apretó los dientes mientras sus peores temores se estaban convirtiendo en realidad. Zero, no es posible que tengas la intención de... ¿Qué planeas hacer exactamente con ellos? Hay un lugar cerca de la entrada del bosque. Está rodeado de edificios y un amplio espacio y si tengo suerte puedo usar el barranco para tirar uno de ellos. Debe ser lo suficientemente grande, mientras lo hago dirigirás tus fuerzas hacia sea lo que sea que te esté bombardeando. Todos lo miraron boquiabiertos con incredulidad, la estática regresó a la pieza mientras el comandante buscaba las palabras. Yo, entiendes a qué te enfrentas, ¿verdad? Más de lo que sabes, suspiró sin molestarse en mirar a sus compañeros que ya conocían sus objeciones. No importa, independientemente de que no podamos mantener esto paralizado por mucho tiempo, los mantendré ocupados, puedes estar seguro de eso. Muy bien, nos faltan otras opciones mientras sigamos siendo atacados, enviaremos las fuerzas restantes que todavía tenemos alrededor de la ciudad hacia el enemigo. Sabrás cuándo empezar. Entendido, tendré que comunicarme con mis soldados, esperaré su señal. Popola agarró la pieza apagándola, mirándolo enojada casi gruñendo. ¿Estás loco? ¿Tienes alguna idea, tú? Se pasó una mano por el cabello mientras farfullaba frenéticamente sin saber realmente qué decir hasta que todo eso fue lo que quedaba era su fuerte respiración mientras intentaba calmarse. Zero simplemente la miró fijamente sabiendo que estallaría una discusión independientemente de su decisión, aunque entendió de dónde venía ella, dándole tiempo para desahogarse. Debola, por otro lado, permaneció callada pensando en sus propios pensamientos y sentimientos, murmurando en voz baja aunque lo suficientemente fuerte como para que los otros dos escucharan. No les debes nada, ¿sabes? ¿Qué? La confusión se apoderó de su rostro cuando se giró para mirar a Debola. Estaba preparado para la ira, para la negación, pero no para esto. Podemos simplemente irnos. Tragó saliva y cerró las palabras que sonaban nauseabundas incluso para ella misma. No necesitamos hacer nada. Podemos simplemente irnos y dejar todo esto.
Se mantuvo decidido. Lo siento Debola, no puedo traicionar todo lo que soy, no lo haré. Ella asintió mirando la tristeza en el suelo que la invadía. ¿Qué se supone que debemos hacer entonces? Apretó su mano y sus ojos no se encontraron con los de ellos, sabiendo que lo que vendría después solo empeoraría todo. Voy a hacer esto solo. Popola lo miró incrédulo. ¿Entiendes lo que nos pides, verdad? Lo hago, pero es mejor así. Él la miró con simpatía tratando de expresarse lo mejor que podía. No somos lo suficientemente fuertes, ¿verdad? No podemos seguir el ritmo. Debola se rió amargamente. Entonces nos dejas atrás. Trató de extender la mano pero la mujer lo esquivó rápidamente. Eso no es lo que estoy tratando de hacer. Volveré, lo prometo. Ella resopló con desdén. Bien. Miró a su izquierda hacia su hermana tratando de decirle un mensaje que se le escapaba. Iremos con Yorah a atacar la fábrica. Popola la miró sorprendida aunque no pudo articular palabra ante tal la intensidad de su hermana. Zirou miró con incredulidad a los dos. Stanzu. Antes de que pudiera terminar fue interrumpido por Debola. Lo somos, esta guerra es nuestra tanto como lo es tuyo Zirou, si no más, la vivimos durante miles de años. Él asintió sonriendo disculpándose a la mujer todavía enojada. Los tres se quedaron parados torpemente sin saber realmente qué hacer a continuación. Era la primera vez que alguno de ellos peleaba entre sí al menos a este nivel. Por otra parte, estos dos siempre fueron los que intentaron hacer las paces, siempre intentaron mantenerlos juntos. Quizás ya era hora. Antes de que pudieran entender lo que estaba pasando agarró a los dos por los hombros y los envió a su pecho abrazándolos con fuerza. Se quedaron allí por un momento, con los brazos flácidos y los ojos muy abiertos antes de hacer un movimiento para abrazarlo y, a cambio, agarrar su ropa con fuerza. Perdón por ser demasiado trabajo, donde quiera que estén ustedes dos iré a buscarlos, ¿vale? Ellos asintieron con sus rostros aún ocultos antes de soltarse lentamente. El movimiento parecía casi doloroso para los dos. Todos dieron una última mirada significativa asegurándose de recordar esa promesa antes de seguir caminos separados. Saltando del edificio, rápidamente maniobró a través de los escombros y la destrucción. El nuevo diseño de la ciudad era confuso pero lo suficientemente abierto como para ver dónde estaba su objetivo. Afortunadamente la mayor parte del área circundante no parecía afectada. Quizás no fue una coincidencia, después de todo, el antiguo pueblo de Pascal estaba solo un poco más lejos. Sacudió la cabeza, nada de eso importaba por ahora. Sus ojos se posaron en una estructura hecha de metal en el centro de su campo de guerra elegido. Era más alta que cualquier otro edificio, al menos los que quedaban en pie. Se arreglaría. Rápidamente agarró la escalera y subió. Dos de los Goliat estaban uno al lado del otro frente al campamento de resistencia sin hacer nada, solo estaban allí esperando. El tercero arrastraba los pies cerca del puente roto un poco más lejos de sus hermanos. Si Yorah alguna vez quería entrar a la fábrica, tendrían que hacerlo después de lidiar con este. Perfecto. ¿Podría sacar uno ahora mismo? Zirou respiró hondo y cerró los ojos antes de abrirlos de golpe. De repente, un gran arco negro apareció en su mano derecha, se quedó rígido por un segundo, mirando sin emociones a su objetivo, y su cuerpo formó una postura bien practicada. Con dos dedos empezó a tirar de la cuerda. Un arma amartillaba su percutor en el fondo de su mente. Soy el hueso de mi espada. Una explosión de energía vívida rodeó el arco cuando algo comenzó a aparecer en el espacio vacío entre la cuerda y la empuñadura, hecho en la imagen de una espada en forma de espiral que se adelgazaba aún más hasta alcanzar el tamaño de una flecha. Antes de que pudiera terminar este proceso, las cabezas de las tres máquinas se dirigieron a su ubicación y sus ojos se abrieron ante las implicaciones. Los redujo y ya era demasiado tarde para detenerse. Murmuró: mi núcleo está retorcido por la locura. Calad Bog. Los dos dedos dejaron la cuerda volviendo a su posición. Y entonces el mundo se puso rojo. Fue demasiado rápido para que cualquiera reaccionara antes de que apareciera una gran máquina frente al puente. Luego la mitad desapareció junto con sus alrededores, seguido de una explosión de proporciones épicas. Los edificios, lo que quedaba de ellos antes, se derritieron rápidamente mientras que todo lo demás se convirtió en cenizas cuando los incendios consumieron los terrenos alrededor del puente en ruinas.
Dejó escapar el aliento que estaba conteniendo. El arco en su mano desapareció antes de saltar rápidamente a otro edificio mientras las dos máquinas restantes comenzaron a lanzar fuego infernal sobre él desde la distancia tratando lo más rápido posible de acortar la distancia entre ellos. Parece que causó una buena impresión. No había mucho tiempo para pensar o contraatacar ya que las dos máquinas continuamente lanzaban explosivos como granizo a su alrededor destruyendo los edificios a su alrededor como el resto de la ciudad. Los temblores de sus pasos se sentían más fuertes con cada segundo que pasaba. Saltó desde otro edificio al suelo esquivando a izquierda y derecha antes de que todo se detuviera cuando una gran sombra bloqueó el sol, el polvo y los escombros se habían movido a su alrededor creando una espesa niebla. Aún así era fácil distinguir los dos pares de ojos amarillos que miraban hacia abajo. En él. Con calma miró hacia arriba arreglando su pañuelo antes de devolverle la mirada. Uno menos, faltan dos. La guerra por la ciudad comienza ahora. Debola, Popola. No era precisamente raro que se sorprendieran con su compañero de viaje. Por lo general, se encargaba de hacer todo, sin importar lo que intentaran. ¿Caza? Salió por un par de minutos trayendo un venado o algún otro animal. ¿Limpieza? Les dijo que solo él sabía cómo limpiar su armadura y que el material no debía ser tocado por cualquiera. ¿Lucha? Si tuvieran la oportunidad, podrían enfrentarse a enemigos más fáciles. Aún así, aunque a pesar de esto todavía creían que podían acercarse a él, no se quedaban atrás y podían competir fácilmente con lo mejor de Yora. Creían que eran capaces de vigilar y defender su espalda si era necesario, de seguirle el ritmo si alguna vez había un enemigo demasiado fuerte, no tomaban en cuenta el hecho de que se había estado conteniendo. Era como una estrella caída pasando sobre la ciudad tan rápido que apenas se habían dado cuenta, y luego, bueno, lo que solo podría describirse como puro infierno. Incluso desde lejos podían sentirlo, el temblor, la nube, el calor del fuego. Nada podría sobrevivir a un ataque como ese. Debola se rió entre dientes y murmuró para sí misma, ni siquiera estábamos cerca. Suspirando amargamente. Todavía dolía verlo ir hacia la batalla más peligrosa que habían visto hasta el momento sin siquiera poder ver lo que sucede. ¿Sería esta la última vez que se encontrarían? ¿Le fallaron a la humanidad una vez más? Todas esas preguntas siguieron golpeando aún más fuerte mientras escuchaban los sonidos desde lejos de las dos máquinas Goliat acercándose a su ubicación. Deberíamos dar marcha atrás. Popola dijo torpemente ¿y si algo sucediera? Yo. Debola simplemente resopló ya lo escuchaste. Solo estaremos en el camino. Miró a su hermana con lástima Debola, sabes que no quiso decir eso. No, pero sigue siendo la verdad, ¿verdad? Dijo con desdén. Ella sacudió la cabeza pero se abstuvo de decir nada, este no era el momento para conversar. Vamos, reunámonos con Yora, cuanto más rápido hagamos esto, más pronto podremos ir a ayudarlo. Debola simplemente asintió y su expresión se volvió seria una vez más. Oh, son ustedes dos, vean, les dije que vi a alguien en la distancia. Una voz infantil sonó detrás de ellos. Oh, 2B y 9S, ¿verdad? Preguntó Popola cuidadosamente tratando de recordar los dos momentos con los que habló antes de que todo pareciera que había pasado mucho tiempo a pesar de que solo habían sido unas pocas horas. La mujer asintió, era difícil saber qué tipo de expresión tenía con los ojos vendados. El comandante ya nos dio los parámetros de la misión, supongo que ustedes dos son la ayuda que mencionó. Los gemelos se miraron antes de asentir cuidadosamente. ¿Te dijo cuántos soldados van al ataque? Solo 4, 6 con ustedes dos, me nombraron capitán de esta misión, así que tendrán que seguir mis instrucciones. Sus labios se movieron sin emoción, ni un solo tic se mostró en su rostro. Algunos permanecieron dentro del campo de resistencia, otros no pueden ser trasladados a la Tierra, parece que los transportadores fueron debilitados a mitad del transporte de otras unidades. Ella comenzó a moverse una vez que terminó la conversación sin siquiera mirarlos para asegurarse de que la seguían. Las dos hermanas la miraron sorprendidas, ella fue casi tan descarada como a dos, suspirando eligieron seguir a la mujer de cabello blanco y el niño simplemente le sonrió disculpándose. Así que no hay ningún plan real, ¿eh? Popola habló inquisitivamente.
Es contra un enemigo desconocido que no pudimos capturar ninguna información de los androides fallecidos que patrullaban la fábrica. Eso no nos da mucha confianza. Los androides eran en su mayoría unidades de exploración no diseñadas para el combate. Ante esto, el adolescente de aspecto joven se burló: Dios, 2B, seguro que lo pegas donde duele. Enfoque 9S. Ella dijo sin siquiera mirarlo. Se supone que el punto de encuentro está cerca del puente, si es que aún existe. Lo dejó así acelerando su paso. Maniobraron alrededor de la ciudad con cierta dificultad, el diseño de la misma cambió completamente en este punto, aunque afortunadamente las características más importantes eran lo suficientemente reconocibles como para que pudieran seguir lo que una vez pudieron con los ojos cerrados. Eso fue hasta que llegaron al lugar de su supuesto encuentro. Esta parte de la ciudad había sido algo especial en algún momento. Estaba cerca del punto de entrega de las unidades Yora, para muchos la primera vista real de la Tierra que tuvieron, y considerando que era el punto medio del camino hacia el campo de resistencia y la fábrica, era casi seguro que su paso se realizaría a diario. Si le pidieras a la mayoría de los androides estacionados aquí que lo dibujaran, probablemente podrían hacerlo. Ahora todo lo que quedaba era un cráter, el fuego todavía ardía aquí y allá y la sección media de la gran máquina ahora se estaba derritiendo y fusionando con el suelo y cualquier entorno que sobreviviera. Fue cambiado para siempre sin esperanza de reparación real. Supongo que esto fue obra de Red. 9S dijo que su curiosidad alcanzó su punto máximo. Los gemelos asintieron con seriedad mientras contemplaban el paisaje frente a ellos. Me alegra que hayan podido lograrlo. Una voz amigable sonó sorprendiendo a los cuatro. 2B asintió respetuosamente al dúo que caminaba hacia ellos. 6B, 2H. 6B respondió con una pequeña sonrisa que parecía más accesible que sus hermanos, vestía el traje normal de una unidad de combate, aunque renunció a la falda y usó pantalones modernos que se pegaban a sus piernas. Su cabello era castaño hasta su espalda y su rostro era un poco más redondo, diferenciándose aún más de su unidad hermana y capitán. 2H, por otro lado, parecía mucho más pequeña, incluso más pequeña que la unidad del escáner, con cabello dorado recogido en una cola de caballo, vestía pantalones cortos tipo cargo con una chaqueta negra no muy diferente a 9S. Deberíamos hacer esto rápido. La resistencia se está poniendo inquieta y no estamos preparados para otro ataque si se realiza. 2H dijo que su voz tenía un tono más alto pero su comportamiento era notablemente más maduro que el de su compañera. 2B asintió ante las preocupaciones de su compañero de trabajo y comenzó a avanzar hacia el complejo industrial. Ya no había ningún puente después de haber sido destruido junto con la mayor parte del área, pero considerando el enorme agujero que ahora hacía un camino más fácil, no era una gran pérdida. Con cuidado, en caso de un ataque, caminaron hacia territorio enemigo ya en una formación táctica 2B y el líder se movió hacia el frente dejando al otro dúo para verificar el perímetro mientras 9S, el androide que había estado estacionado en la fábrica durante más tiempo, lo intentó. Para darle sentido a la situación. Debola y Popola se quedaron atrás, un poco más alejados del grupo, concentrados en asuntos más allá de la misión. ¿Cuál es el número de víctimas? Vimos muchos cadáveres en el camino hacia aquí. 9S dijo casi casualmente. La mayoría de ellos son de Yora, aunque la resistencia todavía supera la docena. La pregunta no pareció afectar a 2H mientras respondía con calma. Mientras el grupo Yora conversaba entre ellos, los gemelos continuaron moviendo silenciosamente sus mentes en otra parte, notando que este 6B desaceleró su ritmo. Si no estoy seguro, ustedes dos son socios de un color primario infame. Dijo jovialmente la mujer tratando de entablar conversación. Debola simplemente se burló. ¿Qué te pasa? 6B pareció sorprendido lo siento. Popola, por otro lado, simplemente suspiró al ver a su hermana avanzar. Ella no quiere decir nada con eso. 6B se rascó la nuca con torpeza. Está bien. Popola le echó un vistazo. ¿Y tú? Oh. El rostro de 6B se iluminó. No hay mucho que decir realmente. Desperté después de que el cuerpo anterior fue destruido y fue dirigido hacia la ciudad. ¿Entonces estuviste aquí antes de eso? Popola preguntó más por una sensación de ser amable que por un verdadero cuidado.
Esto hizo que la otra mujer se detuviera. Realmente no lo sé, hubo algunas personas que parecieron reconocerme una vez que llegué al campamento de la Resistencia, pero... 6B declaró aparentemente inseguro de cómo responder. Ya veo. Miró mientras la sonrisa que alguna vez fue tentadora de la otra mujer cambió a un ceño fruncido, encogiéndose de hombros, regresó con su hermana, no era realmente su problema. Todo se volvió en silencio una vez más mientras atravesaban la fábrica en ruinas preparándose para cualquier ataque o emboscada que las máquinas habían planeado aunque aún no había surgido. Subieron los escalones de metal oxidado hasta la entrada de la fábrica, los signos de una gran batalla aún eran bastante pronunciados en el edificio. Las puertas metálicas emitieron un pitido rojo impidiendo la entrada. 2B agarró su arma en un intento de abrirla con fuerza antes de ser detenida. ¿Hay algún problema con el 9S? ¿Alguna vez has sabido que esa puerta está cerrada con llave? Tal vez deberíamos. Antes de que pudiera continuar, Debola decidió terminar lo que empezó 2B. O podemos simplemente eso, supongo. El aire salió de la habitación alborotando la ropa de los presentes mientras cada uno tomaba sus armas moviéndose dentro del ambiente oscuro, la entrada abierta fue suficiente para iluminar ligeramente la habitación, pero los rincones más lejanos todavía estaban completamente oscuros. Un montón de piezas industriales y basura cubrían la habitación junto con algunas cajas y barriles oxidados. Nada inusual hasta el momento. Antes de que pudieran continuar buscando en la habitación, algo redondo cayó y comenzó a girar en el suelo haciendo un ruido que alertó a todos. Con cautela avanzaron hacia allí. El primero en llegar fue 9S ante la protesta de su compañero es una cabeza de máquina. Le dio la vuelta y de lado comprobó el interior de su base hueca. Un poco raro pero inofensivo, supongo, levantó la vista ahora notando algo nuevo en la habitación son esos. 9S es todo siempre. Dio un paso atrás una vez que se dio cuenta de lo que lo había dejado tan fascinado. Frente a ellos estaban los cadáveres de las unidades Yora que habían patrullado la fábrica, no era exactamente lo más extraño considerando que los cuerpos afuera se contaban por cientos en este punto y estaban claramente desaparecidos. No, esto era algo diferente. Estaban santificados, casi desinflados, pareciéndose más a un traje que a cualquier otra cosa. Sus cajas negras fueron destruidas, ¿qué diablos les han estado haciendo? Dijo 9S usando la cápsula para escanear el cadáver. De repente las luces se encendieron y el color rojo llenó la habitación. Ahora, ¿no es esto una sorpresa? Una voz de niña resonó en la habitación, honestamente pensé que les tomaría a todos más tiempo. Ella se rió levemente. El grupo comenzó a mirar frenéticamente a su alrededor tratando de ver cualquier presencia que les estuviera hablando. Ahora no hay necesidad de ser dramático, si los quisiera a todos muertos, lo estarían. La voz se volvió masculina en medio de la frase, sorprendiendo aún más al grupo ya que ahora estaban espalda con espalda. Solo necesitaré a esos dos pelirrojos de los que tenemos mucho de qué hablar. ¿De verdad crees que seguiremos tus instrucciones? 2B dijo con un aire de finalidad rodeándola. Realmente no tienes muchas opciones, pero ¿por qué no te doy algunos amigos con quienes jugar primero? De lo contrario, será una espera aburrida. Las máquinas comenzaron a acumularse desde todas partes, algunas saltando desde el techo, otras entrando por la puerta, incluso desde la entrada cortada por donde acababan de venir. Estaban rodeados. Bien. Los ojos de 2B se abrieron mirando a su alrededor en busca de quien respondiera notando que uno de los gemelos ya se había movido más adentro de la fábrica y una de las máquinas la detenía pero no la atacaba. Debola miró fijamente a la máquina más alta. Dije que está bien, quieres hablar, ¿verdad? Hablemos. Popola miró fijamente a su hermana, con la boca ligeramente abierta y los ojos muy abiertos. Me encontrarás en la cima. Debola asintió antes de mirar a su hermana. Vamos Popola. Popola miró a todos disculpándose mientras ocupaba su lugar junto a Debola. Eres libre de irte, nadie te atacará. Debola se burló, sin confiar realmente en que sujetara su arma con fuerza, sino que mantuviera su espada. Los otros androides observaron mientras las máquinas se colocaban frente a los gemelos. Intenta sobrevivir, todavía hay mucho que ver.
dijo la voz burlonamente. Salvación. Esto estaba tardando más de lo esperado. Las máquinas habían sido lentas y sus ataques eran bastante fáciles de esquivar, podía verlos venir literalmente desde una milla de distancia, en este caso. El problema era su defensa, continuamente devoraban todo el daño. Cientos de espadas estaban atrapadas en su armadura, varios cortes y cortes cubrían su forma, uno de ellos incluso tenía el brazo colgando inutilizable y cayendo al suelo, pero aún así seguían llegando. Jadeó levemente mientras se alejaba un poco de los dos Goliat, que descansaban en la azotea de un edificio cercano. Esto estaba tomando demasiado tiempo, había funcionado durante un tiempo para reducirlos lentamente mientras intentaba conservar la mayor cantidad de energía posible en caso de que las máquinas tuvieran algo bajo la manga, pero era hora de tomar medidas más drásticas. Desde la niebla un brazo cayó destruyendo el edificio sobre el que estaba parado el hombre, la máquina agarró los restos que pudo agarrar del edificio ahora destrozado, aplastando todo lo que podía sostener en su mano mostrando un poco de emoción en su muestra de poder. Miedo, ira, era mucho más probable que fuera simplemente desesperación. Sin embargo, ¿sabes? Los ojos de la máquina se movieron hacia la izquierda casi con sorpresa, porque lo que había en su hombro era el ser que se creía aplastado. Los ojos ámbar se fijaron en sí mismos y enraizaron la máquina en su lugar. Conocí una pequeña máquina antes, todo lo que quería era paz y seguridad para los suyos, ¿qué te hace tan diferente? La máquina simplemente se quedó mirando incapaz de responder, tal vez ni siquiera teniendo la capacidad para hacerlo, abrió la boca sin importarle. Aunque en lugar de palabras emitió un chillido metálico de dolor cuando el otro Goliat decidió atacar sin importar el fuego amigo. Zirou saltó hacia atrás antes de que le sobreviniera cualquier peligro real, girando en el aire y recuperando su gran arco en sus manos apuntándolo hacia la máquina que ya estaba siendo atacada por otra. 3 flechas aparecieron en el arco y se dispararon rápidamente causando explosiones al llegar a la máquina, muy similar al fuego de artillería que sus hermanos apuntaban imprudentemente, empujando aún más al gigante hacia atrás mientras caía sobre una rodilla cerca del borde del barranco y el suelo temblaba ante el impacto. Solo un poco más, jadeó levemente, las máquinas habían sido implacables en su persecución. No eran rápidos, pero usaban constantemente sus armas a distancia y su tamaño para mantenerlo en constante movimiento. Se estaba volviendo aburrido pero ya todo estaba en su lugar. El marco de la gran máquina comenzó a temblar mientras se obligaba a levantarse, las formaciones rocosas comenzaron a romperse y caer detrás de ella hacia el barranco debido a su peso mientras el suelo mismo comenzó a agrietarse ya que cualquier movimiento que hiciera fue suficiente para sacudir la endeble plataforma. Un pequeño empujón era todo lo que se necesitaba. Antes de que pudiera levantarse por completo, su pierna derecha se dobló cuando algo pasó borroso a su lado, apareció un corte limpio cerca de su rodilla, de modo que el apéndice no pudo sostener el enorme peso, rompiéndose por la mitad y haciéndolo caer de lado al barranco. Se desguazó en los dos bordes y finalmente se atascó sin esperanzas de levantarse. Ni siquiera se molestó en intentar moverse considerando que cualquier cambio de peso probablemente lo arrastraría a sí mismo y a todo lo que lo rodeaba hacia el abismo. Zirou al ver esto inmediatamente pasó a la ofensiva con una clara intención de derribar la máquina atascada de una vez por todas. Sin embargo, un láser lo detuvo en seco mientras el otro Goliat intentaba desesperadamente mantenerlo alejado de sus hermanos caídos mientras literalmente escupía un rayo rojo que destruía los alrededores. Zirou resopló mientras saltaba hacia atrás esquivando el ataque desesperado. Entonces será mejor tratar contigo primero. Sus ojos se movieron y miraron fijamente cuando la máquina finalmente detuvo su ataque. Su mano se apretó. Es hora de terminar esto. Sin embargo, ese pensamiento fue detenido cuando notó algo peculiar. El aire. Se estaba calentando. Sus ojos se abrieron cuando miró hacia atrás notando el estado de la máquina mientras burbujeaba y se derretía debido al calor antinatural que venía desde dentro, se dio cuenta rápidamente, este era un ataque suicida, y estaba demasiado cerca para no ser golpeado por él. Su mente repasó todos los posibles cursos de acción que podía tomar rápidamente formando un plan. Blades aparecieron a su alrededor mientras se giraba y corría en la dirección opuesta tratando de alejarse lo más posible del cuerpo sobrecalentado.
Esquivó un ataque de la otra máquina mientras intentaba mantenerlo en su lugar, perdiendo el enfoque en defender el cuerpo que estaba un poco más lejos. Las espadas que habían estado flotando detrás de Zero se dispararon en diferentes direcciones mientras golpeaban las partes del barranco en las que la máquina estaba atascada, rompiéndolas, haciendo que el gigante condenado cayera más profundamente. No fue suficiente. De repente su visión se volvió blanca cuando una onda de choque lo golpeó, lanzándolo a gran velocidad y deteniéndose solo cuando su cuerpo chocó contra una pared. Escombros y piedras cayeron a su alrededor mientras intentaba mantener los ojos abiertos. Su visión derecha se nubló cuando un líquido rojo viscoso se derramó desde una herida abierta en su cabeza. Mirando hacia abajo pudo ver el hueso de su brazo izquierdo sobresaliendo, el resto del brazo colgando inútilmente. Intentó mirar hacia afuera pero no pudo distinguir el nivel de destrucción en el área circundante, pero sintió los temblores y el cambio de inclinación. Había humo y tierra a su alrededor. Seguramente la otra máquina fue destruida junto con sus hermanas. No hay tiempo para preocuparse por eso. Gimió de dolor y disgusto ya sabiendo lo que viene después. Apretando su mano permitió que sus ojos se cerraran. Debola, Popola. Caminaron en silencio durante su aventura a través de este ambiente oscuro, con sus armas en las manos agarradas con fuerza a pesar de la falta de enemigos. Un aire de incomodidad los rodeaba ya que ninguno era capaz de acercarse al otro. Popola miró a su hermana tratando de descubrir qué estaba pasando por su mente pero se quedó en blanco. La mujer aparentemente estaba arremetiendo contra todos y no es como si no entendiera por qué, pero tenía que haber mejores maneras de lidiar con esto. Situación actual. Caminar hacia la oscuridad sin saber qué viene después o qué les esperaba, era muy parecido al tipo de situación que las misiones suicidas a las que los otros androides seguían empujando. Estamos casi afuera. Popola fue sacada de sus pensamientos por la voz de su hermana. ¿Qué piensas hacer una vez que lleguemos allí? Debola se burló. ¿No lo escuchaste? Estamos aquí para hablar. Popola dejó de caminar mirando fijamente a su nuca. Sabes que ser así conmigo no ayudará de ninguna manera. No es mi culpa que las cosas hayan ido de esta manera. Debola simplemente se agarró a la barandilla abollando el metal murmurando en voz baja mientras Popola pasaba junto a ella. Lo sé. Se quedó allí por un segundo con una mano apretada cerca de su pecho. ¿Tú crees que está bien? Desprecio y preocupación mezclados dentro de ella, dolía solo de pensar en ello. ¿Qué esperas que te diga, Debola? No lo sé. Popola suspiró sacudiendo la cabeza. Terminemos con esto de una vez. Se detuvo cerca de una puerta que se abrió sin necesidad de ordenarla y su visión se ajustó mientras la luz natural evitaba el interior que antes estaba oscuro. Popola miró hacia atrás antes de negar con la cabeza y salir del complejo industrial dejando atrás a su hermana. Debola se tomó unos instantes observando el interior de la fábrica desde arriba. Estaba oscuro, húmedo y oxidado como todo lo demás en este lugar demente. Todavía funcionaba de alguna manera haciendo cosas fuera de la rutina en lugar de cualquier tipo de objetivo, siguiendo los movimientos por así decirlo. Si tuviera la oportunidad, se convertiría en algo mejor. Suspirando, se empujó fuera de la barandilla y golpeó la pared con la espalda antes de salir de la fábrica, con los pies casi arrastrándose por el suelo. Respiró hondo mientras dejaba atrás la oscuridad y la puerta se cerraba tras ella. Su hermana ya estaba allí golpeando el suelo con su pie, la miró, esta vez realmente la miró por primera vez desde que se separaron de él y finalmente comenzó a notar la misma inquietud y emociones arremolinadas que sentía. Había estado sufriendo como si nada. Lo hizo, simplemente siempre había sido mejor enfocándose en los asuntos, enfocándose en tratar de hacerlo mejor, mientras que simplemente se quedaba atrapada en su propio sentimiento de insuficiencia. Ella sintió con la cabeza hacia su hermana recibiendo una mirada de aceptación como recompensa. No fue exactamente la disculpa que intentó expresar, pero fue suficiente por ahora. No veo nada, ¿sabes? Popola murmuró lo suficientemente fuerte como para que su hermana lo escuchara. Debola la miró inquisitivamente. Me refiero a una máquina con el poder que Wii te describió, no deberíamos haberla visto ya, habló maniobrando sus manos como si no fuera capaz de explicar completamente. No lo sé, solo me pregunto en qué nos estamos metiendo. Se puso el pelo detrás de la oreja.
Su camino continuó mientras bajaban las escaleras de metal evitando cuidadosamente cualquier agujero en la estructura. Desde aquí, todo parecía bastante pacífico lejos de los terrenos tumultuosos e infernales en los que se había convertido la ciudad, incluso si los objetos esparcidos alrededor se habían vuelto bastante genéricos de verlos así. El color oxidado parecía nauseabundo en este punto. No pasaría mucho tiempo hasta que llegaran al lugar destinado al combate, o lo que fuera que la máquina quisiera. Se detuvieron en el borde del complejo industrial observando las olas golpear las rocas bajo sus pies por un segundo, tratando de controlar los nervios que habían surgido. Frente a ellos se encontraba al final de su viaje una caverna hecha de metal con el frente volado desde el exterior, se agarraron de las manos, entrelazaron los dedos y caminaron a paso uniforme hacia lo desconocido. «Bueno, seguro que te tomaste tu tiempo», gritó una voz de niña cuando finalmente entraron a los terrenos sagrados. Lo desconocido fue bastante sorprendente. Frente a ellos había una máquina normal, nada podía diferenciarla de innumerables otras que habían visto una y otra vez, era simplemente una máquina sin actualizaciones, sin cambios de tamaño, no, nada. La sorpresa debe haberse reflejado en sus rostros cuando la forma de vida comenzó a reír. Comenzó a moverse a pasos lentos, sus ojos se entrecerraron mientras tomaban posturas de batalla, sus manos mecánicas se levantaron de manera apaciguadora. Aunque su risa lo hizo más burlón que pacífico ahora que todos somos amigos aquí, puedo volar este lugar fácilmente. Levántate como lo hice con tus amigos, ¿sabes? Como decía, algo comenzó a moverse e incluso la fábrica tembló, había algo enorme en el océano, algo contra lo que era imposible luchar. El dúo frunció el ceño antes de mirarse y arrojar sus armas al suelo. La máquina simplemente se quedó allí esperando, con la cabeza ligeramente inclinada. Gracias, no se siente mucho mejor. La voz se volvió masculina contrastando muy bien con la peligrosa situación. ¿Qué? Debola habló con los dientes apretados y los ojos muy abiertos por la rabia mirando hacia la forma de vida ¿quieres? La máquina miraba, su rostro incapaz de mostrar emoción. Lo que todos quieren, un propósito. Debola se rió de que sus emociones y su estrés se habían descontrolado tanto que su hermana miró con preocupación cierto, matar todo lo que te rodea, es para lo único que sirves. No matamos a la resistencia a pesar de que teníamos más posibilidades de hacerlo. Popola se burló finalmente capaz de apartar los ojos de su desaliñada hermana que ahora estaba jadeando eso suena bastante vacío, eres después de todos los que nos atacaron en primer lugar. Además no bromees diciendo que los estabas usando como rehenes. ¿De verdad crees que no sabemos lo que buscas? La máquina tarareó, ¿sabes? Dime entonces qué quiere la máquina de esta ciudad. Es bastante fácil decir que estabas esperando que él atacara, ¿será miedo, me pregunto? Incluso Pascal parecía temblar cada vez que lo veía. La máquina comenzó a reírse una vez más antes de convertirse en una carcajada cuando la voz volvió a un tono masculino. Como los dos fracasados parecen sacar conclusiones precipitadas y aún así saben tan poco sobre lo que los rodea, incluso sobre ellos mismos. La máquina suspiró tenías razón en una cosa aunque estamos aquí por él pero no por lo que piensas, simplemente estamos tratando de ver cómo piensa, cómo trabaja. Los ojos de las formas de vida cambiaron de amarillo a rojo. Después de todo, es difícil encontrar un humano. Los ojos de la hermana se abrieron con horror que se apoderaba de su propio ser, ¿sabes? Lo sabíamos antes que tú, sabemos más que tú, incluso ahora. Esto era peor que cualquier cosa que hubieran imaginado, si supieran entonces que los detenía. El pánico se reflejaba en sus rostros cuando Debola comenzó a hablar una vez más, ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿Qué esperas ganar? Eso está por verse y, de todos modos, no te corresponde a ti saberlo. La máquina agitó su mano en señal de despido. Solo debes saber que los ojos de todos están puestos en esa persona, la amada por la bestia. El sonido de una explosión se escuchó por toda la ciudad. Ciro. Su cuerpo ardía, el sudor brotaba de su cuerpo mientras gemía de malestar en la cama del hotel. La cama en sí había tenido días mejores cuando fue destrozada por algo afilado. Volvió a destrozarse cuando otra espada atravesó la sangre de su mano izquierda que brotaba de su herida antes de cerrarse nuevamente debido a un poder desconocido. Esto estaba empeorando.
Su cuerpo estaba luchando contra algo furiosamente, si esto continuaba era más probable que se destruyera a sí mismo que cualquier cosa que se metiera dentro de él. Sus manos se llevaron la cabeza mientras dejaba escapar un grito silencioso y su cuerpo se retorcía hacia arriba mientras otra punzada de dolor rodeaba su forma. Algo quería desesperadamente cambiarlo incluso cuando su propio ser intentaba mantenerse normal. Dos tipos de poderes lucharon, su cuerpo en el Coliseo. Aún así, la peor parte de todo esto fueron los susurros, los gritos que se negaba a escuchar. Si lo hiciera seguramente lo perdería todo. Así, su contrato continuó sin respuesta. De repente su respiración se detuvo, ya no estaba solo en la habitación. Sus ojos recorrieron desesperadamente tratando de encontrar quién era. Apenas podía distinguir la forma de una mujer vestida de blanco cerca de su cama, ella permaneció allí mirando estoicamente como si tuviera palabras que decir pero no estuviera segura de cómo empezar. De repente, ella estaba arrodillada cerca de su cama, no se hizo ningún sonido durante su movimiento, ningún movimiento real pareció ocurrir en primer lugar. Quizás su mente finalmente estaba destrozada debido a cualquier dolencia que lo aquejara. Ella le tocó el brazo y el dolor empeoró hasta que él desesperadamente extendió la mano en un intento de quitársela de encima. Su brazo simplemente la atravesó como si ella no tuviera ningún peso en el mundo material. Aún así, aunque parecía ser capaz de tocarlo sin ningún tipo de complicación mientras pasaba sus dedos por su cabello rojo plateado como para calmarlo, sentía como si alguien estuviera arrancando cada mechón cada vez que su mano pasaba por él. Ella lo miró a los ojos por primera vez, él dejó de respirar en ese momento mientras el resto del mundo se quedaba en silencio. A pesar de su apariencia, ella estaba mucho más allá de lo humano, en sus ojos, él vio el abismo mismo. Algo que quería destruir a toda la humanidad. Pero no podía apartar la mirada, no importaba lo que no podía apartar la mirada. Porque también vio a alguien que deseaba desesperadamente ser salvo, pero que nadie podía. ¿Por qué? A pesar de su naturaleza, que él podía ver claramente incluso con los ojos entrecerrados, todavía no podía soportar que alguien se viera así. Su brazo derecho se movió una vez más, esta vez más suavemente. Ella no intentó detenerlo como antes, pero esta vez. Sus dedos rozaron la piel de su mejilla izquierda, ella extendió la mano para agarrarla, todavía fijando sus ojos en los de él, ahora mostrando pura confusión. Ella pareció pensar por un segundo antes de levantarse, su visión comenzó a nublarse aún más, pero aún así trató de alcanzarla desesperadamente mientras ella desaparecía como si, para empezar, no hubiera nada allí. Poco después, sus ojos comenzaron a cerrarse por completo cuando el cansancio se apoderó de su cuerpo, pero antes de eso, notó algo en su mano izquierda. Algo comenzó a aparecer como si floreciera en la parte posterior de su apéndice. Una flor blanca se posó en su piel rebosante de poder, antes de desaparecer como si nunca hubiera existido. No escuchó más susurros desde entonces. Se despertó con un grito ahogado. Una mano se apoderó de su rostro mientras jadeaba en busca de aire, empujándose fuera de la pared y los escombros antes de caer una vez más, deslizándose por la pared hasta quedar sentado. Sus rodillas llegaron hasta su pecho mientras las aseguraba en sus brazos, su forma temblaba ligeramente. Finalmente dejó escapar un profundo suspiro cuando la tensión dejó que su cuerpo finalmente pudiera calmarse, completamente capaz de ponerse de pie ahora. Movió su brazo izquierdo apretando su puño, su otra mano recorriendo su piel, no hubo daño, era como si no hubiera habido una gran batalla justo antes, solo su traje rasgado quedó como evidencia. Fue entonces cuando sintió el temblor cuando algo enorme dio un paso. No podía distinguir su forma porque la niebla de humo y escombros nublaba todo su interior, pero era bastante fácil saber qué era. El hombre suspiró con frustración. Aún estoy de pie, Ciro negó con la cabeza. La máquina dio otro paso revelándose completamente y el estado desordenado en el que se encontraba. La mitad rompió su sección media destruida quemándose derritiéndose en el suelo. Dio un último paso antes de que fuera demasiado cuando cayó una vez más arrodillado mirando al humano, la fuerza de su peso sacudió los alrededores y agrietó el suelo sobre el que se encontraba. El cabello y la ropa de Ciro se agitaron mientras miraba profundamente a la propia máquina. La boca del Goliat se abrió, una luz roja saliendo de dentro.
Podría esquivarlo si quisiera, estaba tardando más en cargarse probablemente debido a su lamentable estado, pero no podía dar por sentado que si no veía una salida simplemente haría lo mismo que sus hermanos. Un golpe fuerte sería suficiente, ya que apenas estaba vivo tal como está, pero necesitaba asegurarse. Buscando en su mente encontró un candidato. El acero es mi cuerpo. Y el fuego es mi sangre. Su confiable arco apareció en su mano derecha mientras una espada negra aparecía en la otra. Empujó la cuerda y la hoja encajaba en el arco mientras brillaba con poder. Se podían ver dos luces rojas incluso desde lejos, una frente a la otra casi como dos estrellas brillando en la niebla. El que disparara primero ganaría. Por lo tanto esta fue su victoria. Los ojos de Zero se entrecerraron busca, Runting. La máquina no tuvo tiempo siquiera de percibir sus momentos finales cuando un disparo atravesó su cabeza y gran parte de lo que quedaba de su cuerpo. El disparo fue tan poderoso que incluso empujó hacia atrás la máquina mientras se deslizaba hacia un barranco aún más grande, al igual que sus hermanos antes. Zero cayó sobre una rodilla poco después mientras jadeaba ligeramente, el sudor brillaba en su piel mientras caía al suelo, recuperó la respiración antes de un segundo después volver a levantarse. Muy pronto los sonidos del combate regresaron, aunque no de él, sino de algún otro lugar más dentro de la ciudad en ruinas. No tuvo que pensar dos veces en las posibilidades, alejándose rápidamente dejando atrás los restos destruidos de máquinas dejando que la propia ciudad los enterrara, olvidados. Debola, Popola. El dúo miró la máquina confundido tratando de entender qué significaba exactamente bestia. ¿Qué? Yo, no entiendo. La voz de Popola pareció apagarse mientras agarraba lo que acababa de decir la máquina. El pequeño ser se rió una vez más, haciendo que Debola gruñera ante el sonido. Esa es una pregunta para otro, ¿no crees? Después de todo. La forma de vida alienígena se detuvo abruptamente mientras su cabeza giraba hacia la derecha en dirección a la ciudad. ¿Oh? Parece que el pequeño humano ganó, ¿no es maravilloso? Los ojos de Debola se abrieron. Espera, ¿quieres decir? La máquina volvió a mirar a los gemelos haciendo su mejor impresión de asentir. Los Angels han sido destruidos. Debola y Popola dejaron escapar un suspiro de alivio cuando una nueva luz de resolución desapareció de sus ojos y ahora miraban fijamente a su diminuto torturador. Entonces esta estúpida batalla ha terminado, perdiste. La máquina inclinó la cabeza confundida. ¿Qué quieres decir? Señaló con el dedo al dúo. Aún los tengo a ustedes dos, y tengo muchas ganas de ver cuál será su elección. ¿Elección? Preguntó Debola antes de que el suelo comenzara a temblar. No, el mismo edificio lo hizo. Los ojos de la máquina brillaron de color rojo antes de que mostraran el pequeño cuerpo golpeando el suelo con un ruido sordo que apenas se escuchó. La fábrica continuó temblando y temblando mientras escuchaban cómo el océano se separaba como si algo enorme se moviera de allí. De repente, incluso eso se detuvo ya que no se podía escuchar ningún sonido, aunque los gemelos miraron a la nada. El miedo se apoderó de ellos, mientras una presencia ensombrecía la fábrica misma. Algo agarró el techo y lo destrozó, sorprendiendo al dúo mientras tomaban sus armas con los ojos muy abiertos por el miedo. Porque algo aterrador ahora los tenía a la vista. Era una masa de maquinaria que se retorcía, era indescriptible, no tenía extremidades, ni ojos, ni estructura facial para hablar de ella, era solo una forma gigante hinchada que llegaba a lo alto de la fábrica. La única parte que podía parecerse vagamente a algo normal. Estaba cerca de la parte superior de la monstruosidad, ya que se podía ver una línea cerca de la cabeza en un facsímil de una boca. Algo comenzó, moviéndose en su cuerpo mientras el cableado y las placas se deslizaban en su forma creando un bulto de masa cerca del cuello de la cosa. Explotó un momento después en movimiento mientras se disparaba hacia los dos a gran velocidad, golpeando el suelo un momento después. Con gran fuerza. Apenas pudieron defenderse mientras esquivaban el ataque, un momento después se lanzaron al contraataque hundiendo sus espadas profundamente en la masa de objetos sin ningún resultado. Intentaron quitar sus armas, pero se hundieron más en la máquina hasta que desaparecieron el apéndice y regresaron al cuerpo. Se miraron el uno al otro con pánico mientras ahora permanecían desarmados contra una entidad más allá de cualquiera de ellos. La boca de la máquina se abrió revelando algo dentro de ella,
Todavía estaba hecha de metal como todo lo demás, pero indiscutiblemente estaba hecha en la forma de una niña mientras se reía de ellos con los ojos rojos. ¿Te gusta? ¿Qué? Preguntó Popola todavía de pie desafiante ante una derrota segura. La niña acarició la cabeza de la cosa. Lo creé para que se pareciera a un viejo ser del pasado, algo muy poderoso. Debola la miró mostrando los dientes. ¿Se supone que eso significa algo para nosotros? Bueno, el momento en el que fue debería, pero, de nuevo, no tienes recuerdos de ello, de tu gran fracaso. La chica se rió. Te dejaron sin poder y solo con culpa. Me pregunto si un dúo que apenas se entiende a sí mismo sería lo suficientemente bueno para mi humano. Debola avanzó solo deteniéndose cuando su hermana la agarró de la manga. Deja de decir eso. Casi estaba echando espuma por la boca mientras decía esto. Algo se enroscó dentro de ella usando sus emociones como combustible. La niña dejó de sonreír mientras miraba estoicamente. ¿Estoy diciendo algo mal? No entiendo, ¿no es ese tu deseo? ¿Mantener a la humanidad a salvo? ¿Mantenerlos con vida? Puedo hacer eso, mejor que Yora, mejor que el Resistencia, mejor que ustedes dos. Debola le gruñó a la máquina y un poder rojo brilló a su alrededor. Cállate. Él no es tuyo. La pequeña mancha encima del gigantesco cuerpo inclinó su cabeza con confusión. ¿Es eso todo lo que hay que hacer? ¿Propiedad? ¿Es ese el límite de tu amor por la humanidad? ¿O simplemente no es el límite de tu arrogancia, si realmente crees que ganaste? No matarás a la humanidad otra vez debido a tu incompetencia. Callarse la boca. Algo parpadeó alrededor de Debola mientras una corriente roja de poder fluía en el aire. La máquina simplemente sonrió suavemente. Parece que me equivoqué. Es miedo a ser olvidado, qué simple. El suelo tembló mientras las emociones de Debola se convertían aún más en caos. Te dije que calles. Continuó furiosa mientras el poder salía de ella en oleadas que sacudían violentamente la plataforma en la que estaban destrozando las paredes. Miró con los ojos muy abiertos mientras el resto del mundo se silenciaba. Lo único que podía ver y en lo que podía concentrarse era la máquina. Popola se protegió la cara cuando quedó atrapada en el ojo de la tormenta. Aunque las olas pasaron inofensivamente a través de ella, no sabía si su hermana lo hizo inconscientemente en un esfuerzo por no lastimarla o algo más estaba pasando, ya que sintió todos los seres resuenan con el poder que Debola estaba repartiendo. La niña encima de la monstruosidad simplemente miraba sin emociones incluso mientras las ondas de poder empujaban y golpeaban su cuerpo, quitándole pedazos de metal. El poder que dejaba salir el androide era fuerte, pero no se estaba usando con suficiente cuidado o en absoluto, fue solo un estallido emocional, algo que probablemente ni siquiera sabía que estaba haciendo y por eso, no lo haría. Centrarse en áreas vitales. La niña levantó su brazo frente a ella mientras la máquina rugía en preparación para un ataque. Un ataque que nunca existiría ya que tuvo que esquivarlo y su brazo fue destrozado por un rayo blanco. El equipo Yora finalmente se había dado cuenta de su uso de ataque spot mientras ensuciaban la máquina en llamas, aunque no pudieron ni siquiera rozarla, en marcado contraste con su ataque inicial. Los ojos de 9S se entrecerraron al darse cuenta rápidamente. Esa parte de chica es vulnerable cuando se prepara para atacar. Murmuró como si hablara solo, aunque lo suficientemente alto como para que el grupo lo escuchara. Al escuchar 2B que miró al resto del equipo, ellos asintieron inmediatamente cesando su ataque, preparándose para una oportunidad. La niña encima de la monstruosidad simplemente inclinó la cabeza mirando su brazo mientras se reformaba tocándolo como si apenas reconociera la cosa, pero pronto sus ojos se dirigieron hacia abajo para mirar a sus atacantes sin ningún odio o enojo, simplemente mirando estoicamente al grupo de androides. Ella empujó sus brazos hacia abajo permitiendo que la monstruosidad se cerrara alrededor de ella escondiéndose dentro de su cuerpo. La máquina pronto alcanzó su límite cuando fue violentamente partida por la mitad por el poder vicioso de la mujer pelirroja, y la mitad inferior cayó de nuevo a las profundidades del océano. Debola continuó quieta incluso cuando la máquina cayó de bruces cerca de ellos, tal era su rabia que apenas se dio cuenta, partes de ella comenzaron a romperse. Popola solo podía mirar con preocupación mientras su piel se desgarraba alrededor de su cuello y manos, su cuerpo. No podría mantener tal fuerza por mucho más tiempo. Caminó hacia su hermana cada paso volviéndose más pesado,
casi empujándola al suelo hasta que finalmente pudo alcanzarla agarrando su mano y finalmente apartándola. La abrazó con fuerza contra su pecho y ambos bajaron al suelo. Permanecieron allí en silencio por unos instantes, solo se podía escuchar su respiración continua. Lo lamento, dijo Debola de repente agarrando desesperadamente la ropa de su hermana. Popola simplemente le dio unas palmaditas en la cabeza. Está bien, solo me alegro de que estés bien. El grupo Llora, al ver que la máquina fue neutralizada a pesar de su ayuda, comenzó a moverse en un esfuerzo por acercarse a los gemelos que se abrazaban. Solo 9S se quedó atrás. 2B volvió a mirar a su compañera. ¿Pasa algo? Tal vez. 9S movió su cabeza hacia la masa de metal que yacía sobre la estructura. La máquina se rindió con demasiada facilidad. 2B volvió a mirar el cuerpo con temor, antes de que sus ojos se abrieran cuando la máquina volvió a la vida. El metal mismo comenzó a moverse erráticamente bloqueando cualquier entrada que pudiera encontrar, dejando solo a él y al dúo pelirrojo. El grupo Llora solo podía mirar tratando de encontrarle sentido a qué hacer, y cuánto tiempo tenían para hacerlo. Terrenos de la ciudad. Su espada una vez más se incrustó en otra máquina mientras imprudentemente seguían avanzando hacia el grupo. Ella resopló mirando a los que estaban frente a ella mientras comenzaban a rodearla una vez más a ella y a sus aliados. Anemone miró a su alrededor y vio que los números disminuían a medida que lentamente perdían terreno frente a las máquinas. Apretó los dientes mirando con odio a sus enemigos jurados, prometió aquí y ahora que nadie más caería, no más. Blandió su espada imprudentemente tratando de enfrentarse a demasiados androides capaces de combatir a la vez que la seguían. Así fue hasta que todas las máquinas cayeron al mismo tiempo, cada una con un espadazo en la cabeza. Una figura alta apareció frente a ellos usando un tipo de armadura que ella nunca había visto antes, aunque había visto días mejores, con su lado izquierdo prácticamente destrozado y chamuscado. Según la combinación de cabello y color, solo podría ser una persona. Así que finalmente nos conocemos. Volvió a mirarla todavía lista para el combate. Tú debes ser Anemone. Su ceja se alzó ante sus palabras. ¿Me conoces? Él se rió levemente. A Debola le gusta quejarse. Ya veo. La mujer miró a su alrededor buscando al androide en cuestión, sin haber visto a ninguno de los gemelos en bastante tiempo, aunque esa parte no era necesariamente sorprendente. A menudo se iban cuando el odio llegaba a ser demasiado, pero por lo que ella reunió. Se habían mantenido cerca del hombre frente a ella y nunca se habían alejado de su lado. Ella se encogió de hombros y dejó una pregunta para otro momento. Él la miró una vez más, esta vez más serio. ¿Qué grave es tu situación? Sus ojos se movieron alrededor notando los cadáveres de cuerpos de máquinas amontonados cerca de la entrada del campo de resistencia. No es bueno, hemos estado perdiendo mucho terreno, por cada 10 máquinas que destruimos aparecen 20, es una horda interminable. Ella clavó su espada en el suelo apoyándose en ella. Comenzaron a llegar una vez que Goliat fue destruido. Supongo que fuiste tú. Ella lo miró inquisitivamente. Él asintió mientras los sonidos de las máquinas se hacían presentes una vez más. ¿Hay algún lugar al que puedas ir, lejos de la ciudad? Ella miró al último grupo de hombres capaces y les ordenó regresar al campamento. Puede que haya una aldea cerca del bosque. Cyrou negó con la cabeza. Tendrías que cruzar la ciudad, además, no creo que la aldea de Pascal ya exista. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, espadas apareciendo en sus manos. Defenderé esta entrada, asegúrate de arreglar a tu gente. Algo me dice que las máquinas tienen un objetivo en todo esto y no terminará hasta entonces. Los ojos de Anemone se abrieron cuando dijo Pascal. ¿Cómo? Ella sacudió la cabeza antes de suspirar. ¿Realmente puedes mantenernos a salvo por algún tiempo? Esta vez no se molestó en mirar atrás, simplemente adoptó una postura. Ninguno de ustedes morirá mientras yo esté aquí. Ella asintió y regresó al campamento, justo cuando comenzaron a aparecer máquinas de todo tipo. Cyrou ahora solo entrecerró los ojos preparándose para el combate una vez más. Eso fue antes de que uno de los ojos de la máquina brillara en verde. Sálvanos. Sus ojos se abrieron ante el sonido. Popola. Sonaba inseguro, el nombre salió de su boca sin que se diera cuenta. Otra máquina se arrastró sobre un edificio que también parpadeaba en verde. Lo prometiste.
Su boca se abrió pero no salió ninguna palabra, simplemente se quedó allí mientras las máquinas lo rodeaban, mientras más y más voces se unían diciendo lo mismo, en las mismas dos voces. Ni siquiera lo atacaron a pesar de su estado, ya que sus brazos quedaron flácidos y las espadas desaparecieron antes de tocar el suelo. ¡Sálvanos! Dejó escapar un grito ahogado mientras espadas de todo tipo aparecían detrás de él, disparando rápidamente a cada uno de los seres alienígenas, matándolos de un solo golpe. Fue entonces cuando lo sintió. Desde la fábrica, era como llamas, un poder que había sentido hace mucho tiempo pero en una persona que no creía posible. Sus piernas comenzaron a moverse inconscientemente hacia el complejo industrial mientras sus ojos permanecían muy abiertos mirándolo profundamente. Una máquina lo atacó entonces. Él giró rápidamente partiéndolo por la mitad. Su cabeza se giró mirando a cualquier parte, fue como si Anemone dijera que se mataron y otro lo reemplazó. No podía irse, todavía no. Pero, ¿qué debo hacer? Zirou preguntó al aire y nadie respondió. ¿Lo necesitaban, verdad? Siempre lo miraban con tanto asombro como si fuera un tesoro. Pero no podía irse todavía, las personas detrás de él eran mucho más de dos. Se mantuvieron a su lado incluso mientras él continuaba hacia un sueño sin fin. Incluso si los matara a todos ahora mismo, más simplemente tomarían su lugar, así es como era luchar contra las máquinas, una fuerza ilimitada que eventualmente abrumaría a cualquiera. Tengo muchas ganas de oírlos cantar de nuevo. Apretó los dientes uno contra el otro, su mente no podía decidir. ¿Realmente no puedo salvar a todos, eh? Su brazo izquierdo tembló ligeramente mientras hacía su elección. Antes de que le quitaran eso. El pelo blanco llenó su visión mientras otro cuerpo ocupaba su lugar frente a la armada de máquinas. Rasgado apenas colgando de la ropa. Partes ennegrecidas como si la piel estuviera rasgada. Espada en mano y el cuerpo bien concentrado en la batalla que se avecina. Esto solo podría ser. A dos. Su mano se levantó como para agarrarla. La mujer simplemente continuó mirando hacia el enemigo sin responderle, de espaldas a él. Blandió su espada una vez antes de detenerse mientras señalaba hacia el complejo industrial. Nos volveremos a encontrar, ¿verdad? Él la miró fijamente por un momento. Y luego corrió lo más rápido que pudo. La mujer dejó que su brazo se debilitara mientras suspiraba hacia el cielo, sacudiendo la cabeza con enojo antes de mirar los relámpagos rojos de la máquina que destellaban a su alrededor. Fábrica. «¿Qué grupo tan entrometido esos llora?», dijo la chica máquina mientras salía de la monstruosidad que ahora formaba las paredes de la habitación. Honestamente no pensé que ustedes dos tuvieran el poder de obligarme tanto. Esto me recuerda a un dicho humano. Se tocó la barbilla con un dedo, vive y aprende, ¿verdad? Popola miró fijamente a este ser con una mirada cansada mientras empujaba a su hermana hacia atrás. Maldita sea. Trató de decir más pero no pudo. Era una situación imposible de salir. Vamos, no estás muerto todavía. No hasta que él haga su elección. Miró a su alrededor arrastrándose por el suelo. Además este cuerpo solo tiene suficiente para un ataque más, estamos en tiempo prestado también. Debola gimió entre los brazos de su hermana. No entiendo por qué haces todo esto, las máquinas, lo he visto, puede ser mucho más que. Movió su brazo con gran dificultad mirándola, esta guerra. Los ojos de la máquina se suavizaron un poco quizás, pero no lo haremos por la guerra. Solo necesitamos saber, necesitamos entender. Se pudo notar una extraña emoción proveniente de ella. No era nada que pudieran entender completamente, pero si lo ponían en palabras era casi como si la máquina estuviera obsesionada con algo. Popola la fulminó con la mirada. No, ¿entiendes qué? Sonrió el rey. ¿Qué crees que elegirá, a las reinas, o al reino? El monstruo levantó la energía de su brazo acumulando alrededor de su cuerpo. Los gemelos la miraron con aceptación antes de cerrar los ojos. Hasta que el calor los envolvió. Un brazo rodeó el cuerpo de ambos arrastrándolos de regreso a un lugar seguro. Miraron hacia arriba con los ojos nublados por las lágrimas. Yo he creado más de 1000 espadas. La máquina lo miró sorprendida. Parece que me olvidé del caballero. Se quedó mirando decepcionado y aún así continuó cargando de todos modos.
Zirou levantó su brazo izquierdo Roayas. Una flor apareció frente a ellos con una belleza cautivadora. Con un chirrido metálico, la máquina dejó escapar un enorme rayo de poder que golpeó la flor y el ataque fluyó a su alrededor como si fuera agua. Las dos habilidades cuadraron el entorno temblando con su poder. Hasta que uno finalmente se rindió. La luz amarilla proveniente de la máquina comenzó a desvanecerse en la nada, la máquina misma parecía estar bastante dispuesta a darse por vencida mientras miraba aparentemente molesta algo. Jadearon mientras su pecho se movía en ráfagas rápidas mientras sus pulmones intentaban aspirar la mayor cantidad de aire posible, y la flor se rompió poco después. «Ciro, ¿estás bien?». Popola inmediatamente preguntó, su mano agarrando su mejilla y girando su cabeza hacia abajo para poder mirarlo. Él simplemente le sonrió, los ojos de ambos gemelos se abrieron como platos. Era algo más. Los envolvió completamente esta vez, hundiendo la cabeza en su cabello. Hicieron lo mismo una vez terminada la sorpresa. Los tres estaban juntos una vez más, nada más importaba. Desafortunadamente, el momento se detuvo cuando escucharon un gemido metálico a cierta distancia de ellos. Zirou miró fijamente el cuerpo de la máquina antes de levantarse, Debola tomó su mano desesperadamente, sin querer soltarla. El hombre simplemente le dio unas palmaditas en la cabeza con la otra mano. «Volveré pronto, ¿vale?». Ella asintió permitiéndole alejarse de su lado con los ojos pesados siguiendo sus pasos hacia la monstruosidad de metal. Finalmente lo alcanzó. «Tú eres quien orquestó el ataque, ¿verdad?». Zirou lo fulminó con la mirada. «Eres diferente de otras máquinas, ¿qué eres exactamente?». La chica hecha de metal le dedicó una sonrisa torcida, respondiendo levemente la corona. La luz en sus ojos se apagó poco después cuando el cuerpo cayó al suelo muerto para siempre esta vez. Continuó mirando por un momento tratando de entender qué significaba exactamente antes de suspirar y regresar con las hermanas mientras intentaban levantarse. Los ayudó a ponerse de pie suavemente, sus ojos recorrieron sus formas hasta que notó el estado en el que se encontraba Debola, su mano subió y recorrió una cicatriz en su cuello. «Estoy bien, Zirou», ella sonrió suavemente tomando su mano entre las suyas. Se quedaron allí asegurándose de que todos estuvieran sanos y salvos, la serena escena justaponía la devastación que los rodeaba. Exploración. Los ojos de Debola y Popola se abrieron cuando escucharon la voz robótica, rápidamente intentaron moverse frente a él pero Zirou los agarró por los hombros y sacudió la cabeza. Las cosas han ido demasiado lejos, era hora de convertirse en pieza activa. Una por una, las unidades Yora se quitaron las vendas mientras el pod continuaba extrayendo datos. Se encontró estructura ósea orgánica. Sus ojos permanecieron con él siguiendo todos y cada uno de sus movimientos. Se encontraron sistema respiratorio y vasos sanguíneos. Los signos de adoración casi demasiado claros en su mirada. Se encontró tejido muscular y piel orgánica. Nadie en este punto estaba escuchando que el pequeño pod ya había sacado sus propias conclusiones. Probabilidades de que el objetivo red sea humano. 100%. El sol brillaba detrás de él haciendo que casi doliera mirarlo, pero aún así lo hicieron a pesar de que sus ojos estaban inmóviles, sin parpadear. «Antes de que empiecen, solo tengo una pregunta». Les sonrió de manera incitante. «¿Están todos bien?». La salvación finalmente había llegado.